En días pasados, el presidente Luis Abinader, en un evento público, dijo que el mayor enemigo de la oposición era el buscador Google. Pero resulta que el enemigo número uno de Luis Abinader no es Leonel ni Danilo, es precisamente esa empresa. Vean lo que nos recordó Google del presidente, véanlo. Yo quiero recordar algo que parece que no se recuerda. La mitad de los productos habían aumentado. Había aumentado el arroz, había aumentado los huevos. Dice, lo único que aquí no ha aumentado son los guineos por una sobreproducción y una situación que hay especial en la línea noroeste, y los plátanos. Después todo había aumentado de precio. No solamente aumenta esto de precio, sino me aumentó la luz también. Y yo tengo que pagar el doble de lo que paga cualquiera aquí por la delincuencia. Se pagan los apagones y aumenta la luz además. Nosotros en 2 años va a haber un cambio radical. Pero yo no soy Dios. Yo no puedo resolverlo, no puedo resolver esta situación en estos 3 años. Eso es imposible. Wait a minute. Are you? No, yo no dije. Y de la, no, yo no dije. Y de la sí lo dijo. No, y de la agro, somete. Y tú le creíste. Nosotros en 2 años va a haber un cambio radical. Pero yo no soy Dios. Todo lo que dice o hace el presidente de la República es una estrategia. Todo está diseñado, está bajo un guión. Muy pocas veces un presidente puede ser espontáneo, porque si dice una declaración fuera de lugar, la aceptación del presidente en la sociedad puede disminuir considerablemente. O si tiene la inteligencia y tiene el tacto, el colmillo político de verdad, que sabemos que Luis Abinader no lo tiene porque no es un político, puede aumentar su popularidad. Y eso es lo que ahora mismo su equipo de trabajo está diseñando. Estrategias para que la popularidad del presidente vuelva al lugar en donde estaba. Porque hace 4 años, todas las encuestas daban a Luis Abinader casi 60-62% de popularidad. Acuérdense, eso de alguna manera incentivó a que la sociedad siguiera confiando en Luis Abinader, porque en el primer año del primer periodo parecía que las cosas iban a tomar buen camino en este país. Parecía. Se estaba haciendo de alguna manera cosas que cuando entrevistaban a la gente decía, oh, sí, ya vino el cambio. Después solamente fue allante. Y después sacaron su verdadera intención, que era hacer peor las cosas que como lo estaba haciendo el gobierno de Danilo Medina. En días pasados se hizo muy viral esa declaración del presidente, poniendo a Google como el máximo enemigo de la oposición. El presidente olvidó todas esas declaraciones que ustedes vieron. Y hay más, solamente hay que estar buscándole y diciéndolo al señor, a Mr. Google, que no lo recuerde. Se le olvidó solito el presidente, con tal de querer aumentar otra vez su popularidad y hacerle caso a ese equipo de trabajo, se hunde cada vez más. Porque todo lo que él criticó, todo lo que él decía que iba a resolver en 1 año o 2, no se ha resuelto. Y son temas fundamentales. El primero es el tema haitiano, muy importante para la sociedad. Eso es uno de los temas que lo llevó a la selección, o sea, que lo llevó a ser presidente por primera vez, y para reelegirse fue contundente. Fue cuando cerró la frontera, fue cuando el dominicano dijo, wow, ahora sí, se va a hacer algo. Después nos dimos cuenta que no, que solamente era aprovechar ese tiempo, ese tema, para disparar la popularidad del presidente.
hicieron encuestas que si estabas de acuerdo en que el presidente cerrara la frontera, literal, se cerró la frontera mar, tierra y aire. Y la popularidad del presidente se disparó de una manera increíble porque el 80% del dominicano estaba de acuerdo en que se cerrara esa frontera. Dijo con María Cela, antes de ser presidente, que en un año él iba a terminar con la migración haitiana ilegal, que no iba a haber ni un solo haitiano irregular en el país. Así lo decía, con esa contundencia, así como ustedes vieron lo que decía él ahí en el video que les puse. Un año dijo. Y no solamente no ha solucionado el problema, ya van 5 años, sino que ha hecho que esos haitianos estén aquí con documentos dominicanos. Porque el gobierno está entregando cédulas, actas de nacimiento a esos haitianos. No son cédulas ni actas de nacimiento falsas, porque las está dando la Junta Central Electoral. Y además están inventando a madres haitianas con 20 hijos. Y se les está dando nombres de dominicanos que ya perdieron la vida. Pero una haitiana con 14 hijos y de diferencia 5 o 6 meses, una estupidez. Más todas las organizaciones de dominicanos, que también hay autoridades del gobierno, transportándolos, llevándolos, sacándolos de ese país para llevarlos acá, dándoles documentos, etcétera, etcétera. Hay mucho dinero de por medio. Y el otro tema era la corrupción. Como dicen aquí el dicho popular, no escupas para arriba que te cae, ¿no? Eso es lo que hizo el presidente. Y su equipo de trabajo todavía más torpe, porque deben de saber. Nosotros no podemos implementar esto, señor presidente, porque usted está en todas las redes. Todo lo que usted prometió lo están circulando. Y lo están recordando. Y eso va a hacer que usted tenga una tasa de rechazo altísima. Porque se está posicionando las promesas que usted no ha cumplido. Pero tenía que hacer todo eso que fue diseñado, hablar de ese buscador tecnológico para que 2 días después anunciara con bombos y platillos la inversión de $500 millones de esa empresa. Y yo veo a muchos festejando eso. Ahí hay un tipo carente de análisis, de lecturas y de todo lo que ustedes tengan en su cabeza, diciendo que si esa empresa decidió invertir $500 millones es porque el país va bien. Escriban aquí abajo si ustedes creen ese argumento. El país va bien, tan bien como para que esa empresa quiera invertir $500 millones. No es por eso. Google no quería instalar esos edificios y todo ese centro de tecnología, de datos y demás aquí. Quería ir a otras islas. Pero resulta quien más le daba acceso, facilidades, y quien más aceptó eso, fue el gobierno dominicano. Fue donde más barato le salió, para decírselo pronto. Google iba a gastar más en impuestos, en permisos, en todo, en otros países, en otras islas. Pero, volteó hacia acá, hacia donde está la minita de corrupción, la semilla, para que vengas a implementar eso. No es por otra situación, pero no se los dicen. ¿Cómo puedes decir que el país va bien? Lo que pasa es que ellos tienen un parámetro. Si
Si en este país estuvieran las organizaciones criminales que hay en Haití, entonces estaría mal. Si en este país no hubiera una democracia, entonces sí está mal. Aquí justifican en que, bueno, aquí no tenemos esas pandillas. No tenemos así, pandillas así. Pero aquí hay otro tipo de pandillas, de generales o de coroneles o de militares, que organizan a individuos en los barrios para que armen pandillas para robar, para vender esas porquerías, para robarse las armas de la Policía Nacional que compra la sociedad dominicana para llevárselas y hacer negocio con los haitianos. Eso es inseguridad. Cuando un trabajador dominicano sale a su casa con miedo, o sale de su casa a trabajar con miedo, y con muchísimo temor a que en cualquier calle se paren dos motoristas armados, encapuchados, para que le quiten sus pertenencias. La gente ya no quiere salir de sus casas. Cada vez tiene más rejas en las puertas, en las ventanas. Estás dentro y estás trancado, estás con candado. Vives prisionero. Vives con inseguridad dentro de tu propia casa. Y a eso le sumas que no tienes luz, que se te va la luz o que no hay agua. Todavía sí vives más prisionero. Aquí dicen que hay una democracia, porque están bien divididos los tres poderes, que porque se convocan a elecciones libres. Y por eso justifican que el país va bien. Pero no te dicen todo lo que roban de las instituciones, del propio dinero del pueblo, para comprar las cédulas, para comprar las voluntades de esas personas, y ya estás violentando al pueblo. Ya no hay democracia. Una de las características de la dictadura es la violencia, ¿verdad? Todos critican a Maduro, todos criticaron a Fidel Castro, a Pinochet, etcétera, todos los dictadores, a Trujillo. Y su arma número uno de la dictadura es la violencia. Te someten, te aplastan. Porque ahí se tiene que hacer lo que el señor dictador diga. Aquí no hay un dictador así, pero hacen eso, violentan tu voluntad comprándote, no dándote educación, no dándote salud de calidad, generando en ti miedo por no darte seguridad en las calles. Eso es violentar tu voluntad, violentar tu dignidad. Entonces aquí no hay ninguna democracia real. Y se justifican en eso. El que no haya un dictador no quiere decir que haya real democracia aquí. La justicia independiente no existe. Sigue habiendo una llamada telefónica para la procuradora. No, suelta ese caso. Déjalo libre. Hazte el tonto. Que negocien contigo. Que se hayan robado lo que se hayan robado, no importa, dile que te devuelvan algo. Eso no es justicia. Con delincuentes y con más razón gente que se ha robado el dinero del pueblo y que por eso han perdido la vida varios dominicanos, con eso no se puede negociar. Pero este país es tan pequeño. Las familias de empresarios son compadres, son amigos, porque entre todos ellos se benefician del caos que hay aquí, se benefician de esa corrupción, se benefician de que esos politiqueros no hagan bien su trabajo, de que no velen por la prosperidad del pueblo, de que no le den una buena educación al pueblo, que no le den salud de calidad, que no le den alimentación inteligente. Si el dominicano estuviera educado para comer, porque el gobierno debe de implementar esas políticas para educar bien al pueblo, Mercasib, por ejemplo, ya hubiera quebrado. Esa empresa grande de los Bonetti, que traen todos los alimentos que ustedes se consumen aquí, y papeles de baño, y pasta de dientes, y un sinnúmero de artículos y de productos que traen. Alimentos ultra procesados. Si el dominicano no consumiera eso, ese Mercasib truena, quiebra. Entonces tenemos que hacer junto con el gobierno que el pueblo no se eduque para comer, que siga comiendo porquerías. Hay que mantener los pobres porque el pobre
debe de comer lo que aparezca. Y si hay que venderle salami, porquería que no nutre, que está lleno de químicos, ¿quién lo vende? ¿Quién es el más famoso? Salami Indubeca. ¿Quién lo hace? Mercasid. Métanles eso a los dominicanos para que se vuelvan más brutos y estén enfermos. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos. Hasta la próxima.